luego de que se confirmara la detención de los 6 mexicanos y mexicanas que formaban parte de la flotilla Global Summit, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se encuentran en buenas condiciones. Y allá en Nueva York, perdón, allá en Nueva York, en la ONU, Héctor Vasconcelos, nuestro representante, el representante de México ante la ONU, el eh, embajador Héctor Vasconcelos expuso la posición de México respecto a los últimos acontecimientos allá en Gaza. Así se posicionó México en la ONU. I now give the floor to the distinguished representative of Mexico. Señora Presidenta, la situación humanitaria en la Franja de Gaza es intolerable. Cada vez que nos reunimos en este recinto, las cifras de muertos, heridos, desplazados y personas sujetas a condiciones de hambruna crecen de manera alarmante. La deshumanización de esas cifras es igualmente inquietante. La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados cuando atestiguamos la clara reducción del espacio de operación de las organizaciones humanitarias, la expansión acelerada de las órdenes de evacuación, los bombardeos y demoliciones cada vez más próximos a las instalaciones de instituciones humanitarias y el uso constante de municiones en los centros de distribución de ayuda humanitaria. Necesitamos acciones colectivas urgentes para detener y revertir esta crisis humanitaria sin precedentes en décadas recientes. Frente a este desolador panorama, México valora los esfuerzos de los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad, quienes propusieron un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad enfocado en aliviar urgentemente la situación humanitaria en Gaza. Tras el veto a ese proyecto de resolución, mi país tiene que ser enfático en que no hay justificación alguna para la parálisis del Consejo de Seguridad cuando la vida de decenas de miles de personas está en juego y dependen de las decisiones que ahí se toman. Existe un rechazo internacional a que uno o dos países, en contraposición a la mayor parte de la membresía, puedan vetar acciones de la ONU que podrían traducirse en menos muerte o menos hambre para grandes conglomerados humanos. Reitero nuevamente la posición histórica de México sobre el veto. Desde las negociaciones de la Carta de la ONU en San Francisco, mi país ha sostenido que el veto no contribuye al interés colectivo de la comunidad internacional, sino que ha respondido a intereses políticos particulares de quien lo ejerce. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos aquellos países que aún no lo han hecho a sumarse a la iniciativa franco-mexicana sobre la restricción del uso del veto en casos de atrocidades en masa.
Es imprescindible limitar el veto en tanto no logremos su abolición. Ante la incapacidad del Consejo de Seguridad para actuar, México refrenda su convicción sobre el papel que le corresponde a esta Asamblea General de asumir su propia responsabilidad en la salvaguardia de los 3 pilares fundamentales de nuestra Carta. La Asamblea General recientemente adoptó una resolución sobre la revitalización de este órgano, con claras directrices para hacer posible la adopción de medidas después de debatir sobre el uso del veto. No desaprovechemos la oportunidad de hacer posible que nuestras acciones no se limiten a simples discursos desde esta tribuna. Señora Presidenta, la Declaración de Nueva York, adoptada por la Asamblea General hace menos de un mes, marcó un punto de inflexión en cuanto a cómo los Estados miembros de esta organización conceptualizamos la solución de 2 estados para la consolidación de un Estado palestino viviendo en coexistencia con Israel. No obstante, el recrudecimiento de las hostilidades implica que la población civil palestina de Gaza carece de un horizonte viable para lo que se ha dado en llamar el día después de la guerra o para la reconstrucción del tejido social. También debe haber garantías de que nunca más se repitan ataques atroces como los ocurridos el nefasto 7 de octubre de 2023. Por último, nos hacemos eco de lo expresado por nuestro secretario general. Deseamos que el plan de paz surgido en las últimas horas permita un cese al fuego urgente y resulte en un avance hacia la paz en Medio Oriente. Muchas gracias. I thank the distinguished Creo que representative of es Mexico and present importante, contundente el posicionamiento de México en la ONU para el cese al fuego, para este veto que hacen válido cada vez que pueden y quieren miembros como Estados Unidos, que en la última votación precisamente fue el único país que votó en contra de la resolución en pro de la paz en la Franja de Gaza. Antes de ir con los maestros, lo tengo en el título y lo sostengo. Lili Téllez es un personaje que ya no soportan ni en el PAN. Ni en el PAN. La pregunta es si estarían pensando en el PAN en expulsar a Lili Téllez.